Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamá. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia en nuestro programa del Magisterio Colombiano, Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en la emisión número 617. Esta semana, el próximo jueves, es una fecha que marca el inicio del genocidio, invasión y la destrucción de las culturas indígenas que habitaban el territorio americano, muchas de ellas con poblaciones más grandes que la misma ciudad de Madrid en España. Encuentro con Cajamarca, canción de Víctor Heredia, relata ese desafortunado encuentro de la comunidad precolombina con los extraños hombres poseídos por la codicia desmedida venidos de Europa. El próximo miércoles igualmente se conmemora un año más del asesinato de Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Abogado y dirigente de Azonal Sindical, siendo candidato a la presidencia de la República por el movimiento de la Unión Patriótica y quien había denunciado fuertemente al paramilitarismo y el narcotráfico, un episodio de la búsqueda de la justicia social y la paz en Colombia que costó miles de vidas en el genocidio de la Unión Patriótica. Y un día, 9 de octubre, en 1967, fue asesinado el médico, político y revolucionario Ernesto El Che Guevara en Bolivia, luego de ser herido y capturado el día 8 de octubre y llevado a la escuelita La Higuera, donde fue ejecutado de manera clandestina por orden de la CIA. Y seguimos en la carrera por los cambios sociales en Colombia. Esta semana se llevó a cabo la Asamblea Pedagógica Distrital de la ADE, con una amplia participación a pesar del saboteo por parte de la Secretaría de Educación del distrito, que negó más de 200 permisos a docentes de primaria. Este es un hermoso espacio para repensar nuestras prácticas hacia un movimiento emancipatorio que recupere la escuela como un espacio de trabajo comunitario y donde se recupere el conocimiento y la capacidad de producir pensamiento crítico como un elemento fundamental para entender y transformar el mundo. Así que seguimos en la lucha por la unidad y por el pacto que le devuelva la esperanza a Colombia. Por esta razón, después de más de 200 años de sometimiento, desplazamiento e injusticias, tenemos la oportunidad de continuar profundizando por primera vez cambios importantes en el país que le garanticen los derechos al pueblo colombiano. Por eso vamos a ganar otra vez con el pacto histórico para la JAL, el Consejo de Bogotá, para la Alcaldía de Bogotá con Gustavo Bolívar. El trabajo es con los amigos, con los familiares, con los conocidos, con el barrio y con los y las compañeras de trabajo. No es tiempo de dudar, aún es posible ver con nuestros propios ojos el cambio con el pacto histórico. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Iniciamos con la apuesta del Gobierno del Cambio, con la convocatoria Gobierno al Pueblo, donde cientos de bogotanos se reunieron con el primer mandatario e integrantes de su equipo ministerial, y uno de los asistentes terminó en el evento afirmando: no es castigar o construir más cárceles, es resolver los problemas que la comunidad tiene, la necesidad de trabajo, las oportunidades de educación, de economía solidaria y popular, de créditos para los pequeños trabajadores del sector popular, que no pueden seguir siendo sostenidos por el préstamo del gota a gota. Fue interesante escuchar al presidente decir que va a fortalecer el Banco Agrario para que nosotros podamos tener crédito. Por ello, la ADE reafirma su apoyo al programa Colombia Potencia de la Vida, al igual que todas las justas reformas sociales que recuperen los derechos conquistados para el pueblo trabajador. En otras palabras, un proyecto de justicia social que defienda los derechos de la gente y de la naturaleza. De igual manera, continuamos nuestra apuesta de ciudad de derechos, en el reconocimiento del derecho a la educación como un sistema público y financiado y administrado directamente por el Estado, siendo prioridad para la próxima Alcaldía Mayor de Bogotá. En ello, la defensa del patrimonio público y la financiación del derecho a la educación, por una política educativa garante del derecho humano a la educación, por la dignificación de la profesión docente y la consolidación de una pedagogía para la transformación social. Por ello, el Magisterio Distrital reescribe la historia de Bogotá. Bolívar, nuestro alcalde. De esta manera, continuamos en la exigencia a la atención de las situaciones conflictivas de las instituciones educativas, la denuncia ante la falta de compromiso de esta administración distrital y de la Secretaría por garantizar los derechos sindicales y negar el permiso a más de 200 compañeros a la Asamblea Pedagógica Distrital. Exigimos garantías y respeto por lo acordado. Semana de Desarrollo Institucional no presencial es la exigencia. Vamos en defensa de las reformas del cambio y de la reforma estatutaria de la educación por reforzar la matrícula distrital en el 2024 y avanzar en la tarea sindical, porque la ADE somos todos y todas. Unámonos a la campaña del Pacto Histórico Bogotá. Estamos recorriendo las localidades en bicivallas. No olvides, tu aporte con los vecinos, con los amigos, con la familia es fundamental, porque uno más sí cuenta. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales y de campaña para hacer un gobierno del pueblo. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un wan guachin ramnamo no ti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que en su camino por debilitar el movimiento sindical se tomó el trabajo de negarle a muchos docentes la posibilidad de participar en la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital. Menos mal, los maestros y las maestras son mucho más fuertes. Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas, a los prestadores de salud del magisterio que están a paso tortuga para agendar citas y cumplir con los términos de referencia contratados por la fiduprevisora. Mientras tanto, los maestros y sus familias rogando por una cita médica. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al Partido de los Hornos Crematorios, que celebra que La Guajira no pueda ser atendida como emergencia económica. Pues es que nunca han invertido en estas comunidades. Son unos perversos. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, muchas pullas,
al nazismo criollo que montaron en Sudamérica en el gobierno de Uribe, un ser oscuro y maléfico, y lo reafirma Mancuso al indicar la ubicación de hornos crematorios para desaparecer a los asesinados. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al gobierno Duque, quien compró medicamentos para 300 años, según el secretario de Transparencia. Un gobierno centrado solamente en hacerse payaso y buscar cómo apropiarse de dineros públicos. ¿Qué tal? Y pullas, pero recontra pullas al silencio cómplice de la prensa colombiana ante el horror de la denuncia y encuentro de los hornos crematorios donde quemaron a muchos colombianos y colombianas. Pullas a esa prensa prepago. ¡Vivas! ¡Viva! Muchos vivas, recontra vivas, a la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital, donde participó un enorme número de maestros que discutieron y propusieron elementos importantes para fortalecer y potencializar la pedagogía y la escuela como territorio de paz. Vipa la ADE y su asamblea pedagógica. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas, muchos vivas, al reconocimiento que hace el exdirector del DAS de Casanare, quien ante la JEP afirmó que él y sus compañeros de trabajo recibían órdenes directas de presidencia y que por eso se asesinaron a cientos de personas inocentes. ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a las excusas públicas donde el presidente Petro y el ministro de Defensa reconocen la responsabilidad del Estado colombiano en las ejecuciones de 19 jóvenes suachunos cometidos por militares durante el gobierno Uribe. Que paguen los asesinos. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas a las declaraciones de los militares acogidos por la JEP, donde hablan de 16 fosas comunes en donde estarían 4.000 cuerpos, todos asesinados por el Estado en el gobierno de la mano firme y el corazón grande. Y aún existen descerebrados que adulan al genocida. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, a la solicitud del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de Alex Char a la alcaldía de Barranquilla. Ya se le ha denunciado por constreñimiento al votante. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, que ordenó abrir investigación penal contra la política uribista Nancy Patricia Gutiérrez, primera ministra del Interior del gobierno Duque. Yo pido castigo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La mesada 14, un asunto hoy en debate. La Ley 100, artículo 42, creó una mesada adicional, la cual la recibían los pensionados por jubilación, por vejez y sobrevivientes. Se reconoce por un monto de 30 días de su pensión correspondiente y se cancela con la mesada del mes de junio de cada año. El artículo 13, parágrafo 1 del decreto 692 de 1994, le señaló un tope para su pago de 15 salarios mínimos mensuales. Esta mesada fue extendida a los maestros y otros empleados en virtud de la sentencia C-409 de 1994. El acto legislativo 01 del 2015 eliminó esta mesada pensional. Hoy entonces, algunos abogados vienen ubicando un debate que pone al centro la necesidad de que la Federación, con la voluntad política y la voluntad fiscal que ha demostrado el gobierno del cambio, inicie un proceso de diálogo que permita revisar el principio de regresividad que se le aplicó a tal mesada cuando en cabeza de Álvaro Uribe Vélez se le arrebató, y que en el marco de los acuerdos
y los diálogos entre FECODE y el gobierno logremos un principio de progresividad, como se dio en todo el proceso de negociación, para que se miren las alternativas de regresar, de reconocer en justicia esta mesada al magisterio que hoy no la tiene. Así entonces que dejamos claro que no puede ser la voz de un abogado quien ubique los elementos para la federación. Debe ser FECODE, su comité ejecutivo, quien asuma la lucha decidida por los derechos del magisterio colombiano, y a eso nos disponemos. De igual manera, estamos alertando cómo la cosa política y legislativa se mueve, y en el Congreso entonces se radica el proyecto de ley 012, radicado por el Partido Verde, que plantea una reforma al Sistema General de Participaciones, propuesta que está muy por debajo de la propuesta estructurada, trabajada y materializada hoy en la mesa de alto nivel por parte de la Federación. De igual manera se radica el proyecto de ley 013, partido de la U, que plantea la creación de una superintendencia, inspección y vigilancia para el sector educativo. Es decir, hoy el magisterio colombiano se declara en pie de lucha, se declara en unidad para defender la educación pública estatal como derecho fundamental y rechazar los proyectos de ley que atentan contra nuestro derecho fundamental. Por eso entonces participamos en la audiencia que se convocara en el Congreso de la República frente a la ley estatutaria de educación como derecho fundamental, que hoy apuesta a un debate abierto y con todos los actores. Y sin duda alguna valoramos 11 claves del proyecto de ley estatutaria. Se promueve la garantía progresiva del derecho fundamental, avanza en la universalización progresiva del derecho, de igual manera garantiza la formación integral desde las áreas básicas, las artes, la cultura, los saberes, el deporte, la ciencia y la tecnología, busca cerrar las brechas de acceso a la educación en todos los territorios del país, fortalece la educación rural en armonía con el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derecho, dignifica la labor docente, trascendental. De igual manera, ubica la educación media como obligatoria y se enfatiza sobre su articulación, reconoce la educación y los saberes de los pueblos étnicos y define la educación ciudadana para la paz. Es decir, hoy estamos apostando a un debate abierto, político, desde la Federación, en un escenario de política pública educativa, en un escenario pedagógico que el magisterio colombiano con claridad ha entendido en la escuela como territorio de paz, para que este momento histórico permita avanzar de manera estructural en nuestros derechos. Así pues, que el debate está abierto, véngase a mano, vamos con toda, porque la palabra la tiene FECODE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia va a dedicar a Vuelo de Pájaro, un recuerdo de uno de los revolucionarios más señeros, íntegros, valientes de la historia de América Latina y del mundo. Nos referiremos al Che Guevara. Una de las primeras lecciones que nos dio el Che fue que era posible, aun en condiciones de un asmático, dedicar su vida
a la lucha por la dignidad, la liberación y la igualdad del mundo. Supo con su férrea voluntad dominar su carácter, su condición de hombre asmático para poder devenir un gran guerrillero. Además, el Che Guevara nos dio otra lección sublime para todos los revolucionarios del mundo. Un revolucionario no hace del lugar donde nace su patria, porque para el revolucionario la patria está en aquel sitio en que un determinado momento su aporte a la revolución sea más importante. Y el Che lo demostró convirtiéndose en cubano, no mediante un pasaporte, sino arriesgando su vida en la lucha contra la dictadura de Batista y en pro de socialismo en el mundo. Fidel Castro y el Che Guevara nos dieron una inefable e irrepetible lección. Cuando se lucha con pundonor, cuando se lucha con valentía, cuando se aplica adecuadamente las lecciones de Lenin y de Marx, es posible derrotar a la más férrea dictadura, incluso una dictadura apoyada por el imperialismo norteamericano. Ellos, con sus acciones, Fidel y el Che, nos dieron esa lección que debemos asimilar todos los revolucionarios del mundo. Incluso en el momento de su muerte, recuerden ustedes que cuando el verdugo que iba a asesinarlo entró trastabillando, el Che le dijo: serénate, apunta bien, que vas a matar a un hombre. Hasta el próximo domingo. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Bueno, y como siempre, en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura. Esta semana Manuel Chamorro nos trae la obra de Haruki Murakami, gran escritor japonés merecedor de múltiples reconocimientos a nivel mundial, autor de Kafka en la orilla o Tokyo Blues. Así que le damos la bienvenida a la literatura y a Manuel. Buenos días. Buenos días, Carlos. A mis colegas docentes que nos siguen en YouTube y nos escuchan en La Voz de Bogotá, un abrazo fraterno. En mi anterior columna comenté un clásico de la novela japonesa, su universalidad por su gran variedad temática. En el Japón del siglo XXI ha suscitado importancia en la literatura mundial, no solo por los novelistas, sino por la crítica que ha surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX. El Buto se convirtió en esa forma de comprender lo que quizás ha sido incomprensible, la producción de la bomba atómica y ponerla en acción. Este tipo de teatro recorrió el mundo a partir de los años 50 del siglo XX. El arte japonés encontró en el cuerpo el medio eficaz para comunicar el rechazo a la muerte provocada, al poder que somete la vida a la esclavitud de unos poderosos. Junto a este arte escénico aparecen literatos que irrumpen con sus creaciones en todo el mundo. Escritoras como Banana Yoshimoto, Hiromi Kawakami, Yoko Ogawa y escritores como Yukio Mishima, quizá el más leído en el siglo XX en Occidente por su postura y acción de derecha, que lo condujo al harakiri, Kensaburo Oe y Haruki Murakami. Este último escritor prolífico, crítico de su cultura, controvertido, dicen algunos críticos que es emulador de Kafka, nacido en 1949, es un escritor solitario que viaja al mundo de la literatura como un recurso para ingresar a la totalidad del ser humano con sus enfermedades, sus tragedias, el dolor, el sufrimiento y sus violencias. De Murakami son conocidos en Occidente sus libros Tokyo Blues, Escucha la canción del viento, Kafka en la orilla, Sauce ciego, mujer dormida, entre muchos otros. Hoy quiero compartir la lectura de su libro ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, publicado por Editorial Planeta en 2017. Es un libro compuesto por 11 títulos y un epílogo, aquí algunos capítulos, acerca de cuándo me convertí en escritor, sobre la originalidad, sobre la escuela, sobre los premios literarios, qué personajes crear, para quién escribo,
Para Haruki, hacer parte del campo literario es entrar en competencia con lo establecido en ese campo. Las propuestas literarias son objeto de duras críticas para alguien que se está haciendo como escritor, los naïfs, según Bourdieu. Para estos, iniciarse en la escritura implica el conocimiento de la técnica y saber redactar correctamente, esto es, manejar el sistema lingüístico en el que se escribe. Murakami dice de los premios literarios, abro comillas, el premio sirve como estímulo y gratificación a un campo y es útil para abrir puertas a nueva gente, pero me pregunto si merece la pena tanto alboroto, tanto acto social, tanto nerviosismo en los medios. Mi opinión personal es que todo este asunto está descompensado. Cierro comillas. Esta opinión va acompañada de escritores que se negaron a recibir premios. Finalmente, quiero compartir un corto texto sobre la originalidad. En este capítulo, el autor plantea unos requisitos para ser original a partir de la música, la pintura y la literatura. Dice el autor: 1. Tener un estilo propio claramente diferenciado de los demás. 2. Ser capaz de superar ese estilo peculiar, pues a medida que transcurre el tiempo no queda más remedio que crecer y evolucionar. Y 3. Con el paso del tiempo, la originalidad debe convertirse en estándar. Haruki Murakami es un escritor que vale ser leído para saber de qué se habla cuando se habla de escribir. Colegas, que el resto de domingo sea un descanso original. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Doble rasero de la Fundación para la Libertad de Prensa cuestiona las protestas de los indígenas contra la revista, pero callan otros casos, como los ataques de Uribe contra el columnista profesor Rodrigo Uprimi. El caso de un joven indígena agredido verbal y físicamente por policías está guardado desde diciembre en la justicia penal militar. Nuevas persecuciones del fiscal general contra la fiscal Angélica Monsalve por denunciar corrupción al interior de esa institución. Con la condena de uno de los escoltas de Carlos Pizarro, involucrado en su asesinato, se espera que se conozcan los determinadores del crimen. La señora Claudia López pretende privatizar el estadio El Campín con una concesión a 30 años con entidad privada. El relator de justicia transicional de la ONU opina que el expresidente Uribe debe responder por falsos positivos. Voz educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un wan guachin ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamá. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos. En esta ocasión haciendo sus comentarios frente al papel de los revolucionarios en este momento histórico con la lucha legal, enfrentando a la calumnia de los medios de comunicación, de la burguesía y la ultraderecha. Así que bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el tema abordado podría llamarse ¿cuál es la tarea de un revolucionario en este momento de la patria?, articulado con el rol que está jugando la prensa institucional también en este momento. No hay ninguna duda que en la lucha revolucionaria el momento decide cuál es la forma de la lucha que prevalece.
Todo revolucionario sabe que, como enseñaba Lenin, el revolucionario tiene que caminar en los dos pies. Cuando la burguesía lo permita, prevalece, como en este momento en Colombia, la lucha de la vía legal. Y cuando la burguesía trata de entorpecer y utiliza todas las armas para evitar la revolución, el revolucionario tiene que acudir a la lucha de la guerrilla, a la clandestinidad. En este momento en Colombia lo que prevalece es la lucha legal, en un momento en que transitoriamente tenemos una pequeña parte del poder. Debemos utilizar todos nuestros recursos ideológicos, nuestros recursos físicos, nuestra voz, la pluma, para neutralizar la campaña insidiosa y calumniosa en que está empeñada la burguesía para entorpecer al gobierno de cambio de Gustavo Petro. Es el momento incluso de que todos, desde el revolucionario de base hasta el más encumbrado dirigente, salgamos a hacer propaganda, a repartir chapola en buses, a repartir la chapola en las calles, a repartir la chapola en las tiendas y sobre todo a estar presto a argumentar a cualquier oído que esté dispuesto a escucharnos para neutralizar la campaña calumniosa de la prensa institucional. La prensa burguesa hoy se quitó la máscara y ya nos dimos cuenta que era mentira, que ella se prestaba siempre para difundir las verdades. Hoy toda la prensa institucional está empeñada en un discurso mentiroso, en calumnias, para tratar de lograr que los candidatos a las alcaldías, a los consejos, incluso al edilato, sean los de ellos y no los del pueblo, no los de los maestros, no los de los albañiles, no de los campesinos. En esa tarea, hoy se cayó la máscara y está claro que aquello de que difunden la verdad es una mentira. Solo difunden las verdades, entre comillas, que defienden sus intereses. Lo que hoy prevalece en los medios de comunicación de Colombia son las mentiras y la calumnia. Por tanto, cada uno de los revolucionarios tenemos que convertirnos en voceros de las verdades, en voceros de lo que están difundiendo Petro, que no es no es nada distinto a la ejecución del programa que ofreció a lo largo de la campaña que lo llevó al solio de Simón Bolívar. Todos a unas a difundir las verdades y el contenido del programa de Gustavo Petro para derrotar en estas elecciones tan importantes a la burguesía calumniadora y explotadora. Hasta el próximo domingo. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi y ahora mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Bueno, y en el día de hoy, acompañados por estas bellísimas y muy significativas canciones de Encuentro en Cajamarca de Víctor Heredia, en honor a esas culturas milenarias que fueron víctimas del aniquilamiento por parte de los invasores hace más de 530 años. Y también con la canción Hasta Siempre de Soledad Bravo, en homenaje a ese gran líder revolucionario, político, estadista, médico, herido, preso y ejecutado por orden de la CIA en 1967. Bueno, y esta semana seguimos en el camino por el cambio, con nuestros amigos, los familiares, los conocidos en el barrio, socializando el programa del Pacto Histórico por el Cambio en Colombia. Somos Voz Educadora, somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Apoyamos los cambios y las reformas sociales en Colombia.
Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Cualquier pregunta, inquietud o sugerencia a vozeducadora@gmail.com. Así que para todos y para todas, una feliz semana de receso escolar con trabajo no presencial, en familia e impulsando el programa del Pacto por los Cambios y las Reformas en este país. Un feliz resto de domingo, una feliz semana de receso escolar, un abrazo fraternal para todos y para todas. Y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.